gusto de contar con la presencia de dos personas que están involucradas con nuestra institución. El día de hoy vamos a tocar el tema de geopolítica y seguridad, y para ello me permito presentar al maestro César Román Díaz López, quien es consultor y asesor en seguridad, director general también de su empresa, despacho, y que es egresado de la Facultad de la Licenciatura en Administración Pública. Sí, es. Gracias. Se encuentra con nosotros también el maestro Morales Flores Héctor Yoguesguar, que es docente de esta facultad y que tiene la licenciatura en maestría y la licenciatura en sociología y una maestría en relaciones internacionales. Iniciando desde lo local en torno a cómo se han ido desarrollando en la actualidad problemas de inseguridad, las dificultades que hemos tenido como sociedad, las dificultades que ha tenido el gobierno para instaurar seguridad en torno a sus ciudadanos. Esto se ha proyectado, tiene una proyección a nivel internacional, por eso el tema de geopolítica, que nos interesa ir debatiendo y ir desarrollando. Empezaríamos con el maestro, ¿verdad? Si es tan amable. Gracias, muy buenas tardes, compañeros, amigos. Como dice el maestro, es un honor estar con ustedes. Yo soy egresado de esta facultad. Ya tenemos un poquito de experiencia acumulada en este camino y, pues sí, es muy importante como estudiante, ustedes de relaciones internacionales, administradores públicos, economistas, en fin, pero sí tenemos una responsabilidad como estudiantes estar al tanto de lo que está sucediendo, ¿no? Cuanto más ustedes están en una carrera de relaciones internacionales. Estamos viviendo un fenómeno que les está tocando a ustedes, fenómeno Estados Unidos, México, Trump, ya sabemos. Y hay dos grandes retos ahorita para el tema de seguridad en México. Hay dos tareas que nos puso Estados Unidos a nuestro tema de seguridad. Una, ya sabemos, migración. Dos, combate contra el fentanilo. Estados Unidos nos está pidiendo que hagamos esa labor desde el punto de vista de México, que es en efecto sus intereses. Para ello, la política mexicana tuvo que tomar un giro, tema de política pública en cuanto a seguridad pública, para atender esas dos demandas de Estados Unidos, ¿verdad? ¿En contra qué? Una amenaza de, ¿qué nos amenazaron? Sobre los aranceles. Muy bien, eso es muy importante. ¿Eso qué me puede afectar a mí en Mexicali como estudiante en Baja California? Si soy del Valle, si soy de San Quintín, miren, esto nos va a afectar como nos puede afectar desde el punto de vista de mis servidores, especialistas en el tema, es que de las medidas que se están tomando, cerrar la frontera, una, gente va a dejar de pasar, esa gente se va a quedar aquí a buscar trabajo, a buscar una posibilidad, droga que no va a cruzar se va a quedar por este lado. Vamos a generar quizá un mayor número de delincuencia, el consumo por el consumo que se va a implementar, mayor demanda de servicios públicos para la gente que está aquí. Todavía no han detonado los albergues que se hicieron por toda la línea fronteriza, en virtud de que todavía no se han endurecido las políticas del fenómeno migratorio, pero ya en Estados Unidos, mi primer balance de este mes, estamos por debajo del promedio, están deportando el promedio de 600 personas por día, pero la meta de ellos quieren que sean 1,500 por día. O sea, todavía no se está viendo el fenómeno por vivir aquí en Baja California, por ser estado fronterizo. Y eso es un tema que sí va a impactar mucho, ¿verdad? Debemos estar muy conscientes que eso va a tener incremento de robos, robo de casa habitación, robo de domicilio, robo de carros. ¿Por qué? Porque mucha de esa gente que van a deportar, sí, muchos, todos, no todos son delincuentes, pero una parte también sí tienen algún tipo de registro delictivo en Estados Unidos, o son de alguna pandilla, que les va a tocar que los deporten. ¿Y qué van a hacer esas personas? La gente de BIM va a buscar trabajo, tiene familiares, se regresa al interior, buscar la manera otra vez de sobrevivir en México, en lo que busca regresar otra vez a Estados Unidos. Pero aquellos que sí tienen un perfil criminal, pues van a aliarse los carteles locales. Entonces,
sí nos puede impactar en el incremento de índice delictivo en Mexicali, por todo el contexto. Entonces, contextualizando, eso es muy importante para nosotros tener el panorama, la visión, ¿va? Y eso, lógicamente, aquí ya los especialistas en tema internacional, que no es mucho mi tema, pero los maestros que tienen mayor experiencia en el tema, va a haber un impacto también, ¿va? Desde las políticas locales, nacionales, ¿verdad? Para poder atender el fenómeno de la migración. Yo al día de hoy que estoy mirando, creo que se van a entregar resultados regulares en tema de migración por parte de México, donde creo que no vamos a alcanzar a dar resultados. Tenemos el día 9 de marzo la fecha para poder, si se toman los aranceles o no. Vamos a hacer el primer corte de caja en Estados Unidos y ahora Trump se decide incrementar ese 25% el arancel, o da otro plazo, o ya ejecutan. Las primeras medidas o señales ya las dio. Ya declaró el cartel de Sinaloa y los otros carteles como grupos terroristas. ¿Eso qué implica? Lo reportarán los maestros que son especialistas, pero eso implica que las agencias internacionales ya puedan tomar medidas, ¿va?, a otro nivel, no ya a nivel nada más de cooperación básica que tienen, que siempre la ha habido entre los grupos del CBP con la Procuraduría General de la República, con las procuradurías locales, en fin, eso siempre ha habido la coordinación. Pero ya los que saben de terrorismo, pues bueno, Héctor profundizará qué es lo que tenemos. Y eso, pues bueno, no me quiero meter en temas políticos, pero pues eso yo también ya enfoca en el tema de democracia, situación de intervencionismo. No creo que ahorita me voy a enfocar, digamos. No nos queremos meter, pero se trata de un tema que impacta a la cuestión política. Hasta aquí la dejo yo, maestro, para que ahorita si quieres lo implementamos. Sí. Ok, como comentaba el maestro César, entonces finalmente el día de hoy es un día sumamente importante y coyuntural, sobre todo por la complejidad que implica esto, no solamente a nivel binacional, sino también en el escenario internacional. Finalmente la coyuntura que estamos viendo con Estados Unidos es en términos como vecinos, ¿no? También estamos viendo lo que está pasando en Ucrania. Entonces, se tiene que ver esto no solamente como una estrategia con el país vecino, en este caso como nosotros, sino también como es la estrategia que está adoptando Estados Unidos en términos geopolíticos para garantizar su seguridad nacional. Aquí de manera inmediata lo que tenemos que analizar nosotros es cómo en términos fronterizos eso viene a impactar con nosotros. Y viene a ser, si bien bueno, viene a tener sus aristas. Ojo, también ahora es una parte muy importante porque precisamente el día de hoy se aprobaron los 8 grupos actores extranjeros terroristas. Entonces, también hay una desinformación tremenda. ¿Cuáles son las implicaciones? Porque va a haber implicaciones. Hay buenas y hay implicaciones negativas, claro, por supuesto, como está comentando César. Aquí les comparto. Finalmente, comentaba César, siempre se ha trabajado cooperación. De hecho, durante muchos años lo vimos en las corporaciones de seguridad pública y trabajamos todo con las agencias norteamericanas, con el enlace internacional. Entonces, la cooperación siempre ha existido. Ahora, ¿cuáles son los pequeños bemoles, no? El hecho es de que también se está generando mucha desinformación de que si nos van a invadir y todo esto. No, simple y sencillamente no ha sido fácil. El presidente de los Estados Unidos no tiene tanta autoridad. Pero hay todo un mecanismo de protocolos que se tienen que seguir y que finalmente Estados Unidos está adoptando por toda una estructura que va a originar que precisamente México tenga que cooperar en ese sentido. Ahora, bueno, por muchísimas razones. De entrada, el NAFTA, ¿no? En NAFTA hemos dependido del NAFTA durante 30 años y queramos o no, ha generado una dependencia económica. Esa dependencia económica nos ha dejado supeditado a tener que cooperar forzosamente con los Estados Unidos y ahora sobre todo en un tema tan importante que es el de seguridad. ¿Cuáles van a ser las implicaciones inmediatas? Forzosamente México va a tener que reestructurar sus agencias de inteligencia, va a tener que implementar, ya que los maestros, las políticas públicas. Esto es muy importante. México no tiene una política tecnológica desde el 2016 con Calderón. La que se está usando desde el 2016 con Calderón, luego Henry Monster, Enrique Peña Nieto y luego 2018-2024, fueron más o menos los mismos matices, pero realmente hemos carecido de una política tecnológica, ya que les voy a decir una política pública en materia de seguridad pública. En términos inmediatos, esto que tienen aquí, que es precisamente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos,
va a orillar o va a forzar que México tenga que implementar políticas de gobernanza nada más diseñadas en la franja fronteriza. Esto va a ser, por ejemplo, para el caso noroeste, para el caso noreste, que viene siendo Tamaulipas, Nuevo León y todo esto, van a tener que ser otras políticas de gobernanza, políticas públicas que forzosamente se van a tener que implementar. Para el caso de la realidad en Chiapas, en el centro de México, se van a tener que diseñar otras de acuerdo a las condiciones y al contexto específico que estoy viviendo, pero nada más de forma inmediata. Nosotros se van a tener que implementar forzosamente políticas de gobernanza en materia de seguridad. Pero aquí viene lo interesante, porque no solamente va a ser la seguridad. Ojo, la concepción norteamericana para los Estados Unidos, Homeland Security, el Consejo de Seguridad Nacional, implica seguridad pública, seguridad de terrorismo, seguridad financiera y seguridad económica y comercial. Todos van intrínsecamente ligados. Por lo tanto, estas políticas públicas que va a tener que desarrollar México y entrar en materia de cooperación van a tener que ser intrínsecamente de cooperación y tendrán que ser por una concepción de integración, cosa que México nunca ha hecho. Aquí es donde viene el reto. Para Estados Unidos no es nada nuevo porque finalmente lo tiene de la década de los 60. ¿Qué significa esto de la década de los 60? Significa que las amenazas para su economía y en materia de seguridad nacional las diseñaron desde 1960. La estrategia de los aranceles no es otra cosa más que una estrategia de un instrumento diseñado en la década de los 60 precisamente para todos aquellos países que no quieran cooperar o representen una amenaza a su seguridad nacional. Debemos de ver que Estados Unidos está pensando con todos los actores hacia adentro de sus fronteras. ¿Que si va a invadir a México porque no cooperamos? No, eso no pasa así de sencillo. Esas son estrategias de desinformación o con un matiz más oscuro y más. Y así de sencillo, un presidente no se manda solo. Tiene que forzosamente pedir autorización al Congreso de los Estados Unidos y seguir todo un protocolo. Lo que pasa es que en particularidad es que el sistema ejecutivo de los Estados Unidos están siendo respaldados precisamente por el Congreso de los Estados Unidos. Nada más como contexto. Trump, guste o no guste, es el primer presidente de los Estados Unidos que ha ganado por popularidad, por voto representativo y por mayoría voto representativo en el Congreso en el estado de los Estados Unidos. Eso significa que tiene un amplio respaldo, ahora sí que por todos los sectores. No gustarán sus medidas draconianas, estoy de acuerdo, pero forzosamente Estados Unidos está viendo por sus intereses. Esto significa que va a orillar a que México tenga que forzosamente a cooperar en una misma frecuencia, probablemente de forma asimétrica. Ya veremos nosotros en el futuro por nuestros intereses, ¿no? Pero de manera inmediata, de una manera asimétrica, pero forzado, tiene que cooperar en todos los ámbitos que vayan a representar. Ahora, ojo, esto significa que para la Homeland Security viene en temas de migración, como está diciendo el maestro César, la cuestión de migración. ¿Que por qué la migración? Que los migrantes tienen muchísimas aristas. Ojo, cuando las políticas de Biden se endurecieron, la cuestión del tráfico de personas aumentó, pero no solamente aumentó, nada más para que lo vean así. Con Biden las políticas antimigratorias fueron más duras que con Trump, ¿va? Sea bueno, sea malo. Aquí la cuestión es que los polleros, que ya no ni hay polleros, pero la cuota de tráfico de personas aumentó. Y ojo, esto significa que el narcotráfico finalmente tiene un proceso evolutivo y también se ha diversificado. Aquí en este sentido, en Estados Unidos ve cómo la migración va a representar cierta amenaza, no tanto por la migración per se, sino por los grupos que monopolizan el proceso de tráfico de personas hacia los Estados Unidos, que son los mismos hacia la cuestión del fentanilo, la cuestión de drogas. Entonces, hay muchísimos, y estos también son a la vez los que tienen los elementos, aquí viene la parte interesante, los elementos de manejo de mercado en el entorno financiero. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, de los carteles, no me refiero solamente a los de México, los carteles de barmeños, por ejemplo, ¿no? Pueden ser actores decisivos dentro del mercado y el sector financiero. Nada más los carteles en México tienen mayor peso en el sector financiero que lo que puede tener el Qaeda o lo puede tener, por ejemplo, que no pinta nada en el sector financiero, pero sí lo pinta los carteles. ¿Me explico? Entonces, una de las cuestiones que el día de hoy entra en vigor es precisamente la clasificación de terrorismo a todos estos actores. No tiene que ser solamente los carteles mexicanos, si son todos los actores que representan el terrorismo para la seguridad de Estados Unidos.
Aquí, como ven, dice Provide Material Support destinado a organizaciones terroristas. Esto significa en la trascendencia que aquí viene lo bueno y lo malo dependiendo cómo se quiera ver. Significa que se clasifica como terrorista tanto a los enviados, que son a los grupos de narcotraficantes, como también de forma individual a los prestadores. Esto significa que los que financian, a los que están coludidos, pueden ser empresarios, pueden ser políticos, pueden ser cualquier otro, ser abogados, lo que sea. Una cosa son los grupos y otra cosa son los individuos. Y en este sentido es lo que viene el día de hoy a tener un gran impacto, sea bueno, sea malo, pero ciertamente va a ser un impacto decisivo en México. Y ya no solamente se ve sobre los grupos, una cosa son los grupos y otra cosa son los individuos. Sobre los grupos, sobre los mensajeros y sobre todos aquellos que estén financiando o de alguna forma directa o indirecta, de forma directa o indirecta, estén involucrados con los que sean clasificados dentro de actores que proveen material de soporte a las organizaciones terroristas. Esto es lo trascendental que el día de hoy inicia solamente para empezar a hablar en cuanto a la relación binacional con México. Otro cantar vendría a ser con Ucrania. Hay que verlo. La seguridad nacional representa conflicto en términos con conflicto con los grupos terroristas y cárteles, conflicto comercial con China y los intereses que puede haber México con Estados Unidos y con China, y otra cosa, los conflictos en entorno financiero, del sistema financiero internacional. Entonces son varias vertientes que se tienen que analizar en su grupo, en su conjunto, en sus subgrupos y de forma individuales particulares. Nada más para comentar. Y por ende, y para dar la palabra, pues finalmente va a tener que obligar a México que se tenga que reestructurar. Nada más como ejemplo, hay una iniciativa de nuestro presidente para reestructurar las agencias de inteligencia. Y con ello significa la cooperación con todas las agencias de los datos biométricos. Esto significa todos los sectores militares en México, datos biométricos, teléfonos y todo. Ya las agencias de inteligencia en México se van a tener que reestructurar. Y ojo, aquí viene lo delicado, el debate. Entonces, esto tendrá implicaciones en la violación de los derechos humanos. Todo depende de cómo esté. Bueno, fíjense, derechos humanos, pero eso viene hasta el final. O sea, lo que y nuestros invitados han iniciado el desarrollo del tema precisamente con la intervención de Estados Unidos. ¿Qué detona algo diferente en los procesos de aseguramiento de la paz social o de la tranquilidad en términos generales o de la forma en que se articulan los grupos de la delincuencia? Bueno, en este caso es los Estados Unidos. La justificante es la migración y el combate al fentanilo interno. O sea, se vuelve un problema casero de Estados Unidos, nos involucra a nosotros como un problema de seguridad. Sirve de pretexto tal vez, o tal vez es una razón verdadera. Pero hay otro punto muy importante. El hecho de que el presidente de los Estados Unidos haya contado con el voto popular, o sea, el respaldo popular, más aparte el respaldo de un sistema tradicional muy criticado por su aparente caducidad, ya, ¿verdad? Inoperancia, digamos, en los momentos actuales, lo han llevado a tener mucha más voluntad, mucha más decisión, y si bien el sistema de equilibrio de poderes en los Estados Unidos es mucho más fuerte que con nosotros, el hecho de ser un gobierno consolidado quiere decir que tiene mayoría en las cámaras y todavía va a desarrollar una pelea que dejó inconclusa en el Poder Judicial para establecer elementos o actores importantes dentro del Poder Judicial que estén orientados ideológicamente a la perspectiva que él tiene. ¿A qué se parece eso? La democracia gana con la participación social, el voto popular. Sin embargo, también en este caso hay una opinión de que debilita la acción social, que se lo deja todo al Ejecutivo Federal. Cierto, algunas acciones que le llaman, que a la hora de que firma las órdenes presidenciales se ejecutan o no, se discuten posteriormente, quedan invalidadas, pero el hecho es de que él, independientemente de que si está o no está de acuerdo su ley o sus congresistas, él lo hace. Entonces, ha desarrollado una actividad de gobierno en contra interno y aparte externo, que nos ha involucrado a nosotros.
muy interesante en esta parte de lo que dice el maestro Héctor, que nos está obligando a reorientar nuestras acciones de seguridad. Después de 12 años de decir que hay que acudir a causas, que es válido, pero digamos que nos permitía el hecho de castigar o de perseguir el delito de manera casi aislada, como un ente ajeno al gobierno, nos daba esta posibilidad de gobernar. Ahora, hay un riesgo. ¿Para quién es el riesgo? No solamente para la población, el riesgo es para los aliados de los grupos criminales que ahora van a ser tratados como terroristas. Entonces, ese es un incentivo superior para quienes están dentro del gobierno actúen con sentido político. Eso va a decir, oye, hay que hacer mecanismos de gobernar, políticas públicas. Nosotros sí estamos atendiendo la situación porque hay una amenaza sobre sus cabezas. Antes, a lo mejor también existía, pero los gobiernos habían estado siendo, digamos, permisivos con ciertos actores, sobre todo los políticos, y lo tenemos visto en el caso de un militar de alto rango mexicano, y podía no serlo en el caso de un procurador en su momento, que ahora ya están en esa posición. Ahora, cualquiera que se le palomee con un vínculo, pues no va a ser calificado de delincuente, sino de terrorista. Bueno, y esta cuestión nos lleva a un ambiente local difícil, el consumo de drogas, las deportaciones, los robos y una creciente demanda que aquí me gustaría que el maestro nos apoyara un poco más. Esta creciente demanda va a ser hacia quiénes, hacia los gobiernos locales, porque pues, si hay mayores robos y los gobiernos locales, ya lo vimos creo que con Peña Nieto, que los gobiernos locales empezaron a decir, es que se está quedando mucha gente en los límites y esos son los que están delinquiendo y criminalizan de alguna forma la migración. Así es. Sí, como bien dice el maestro, sí, mucha de esa gente se va a quedar, no todo, como yo recalco, no todo el mundo viene a quedarse a hacer movilidad. Dice, ¿cómo va a impactar con las instituciones locales, sea la policía municipal, la estatal, procuradurías, fiscalías? Uno de los temas, como preguntó el maestro, era que durante el sexenio pasado, y porque yo trabajé en gobierno 22 años, el último sexenio, no hubo la misma inyección de recursos a las entidades para atender la problemática de seguridad. Es por eso que a veces hace falta policías, hace falta patrullas, y lo traducimos en lo que podemos ya ver nosotros como ciudadanos por el parque. Como no hubo una política durante los últimos años de apoyo a las instituciones o fortalecimiento, como se le dice, ¿no? Políticamente, falta de recursos para capacitación, mayores equipamientos. Eso ahorita se ve reflejado. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad instalada para atenderlo. Ese incremento de gente que se va a quedar aquí, de alguna forma va a generar, no todo va a ser crimen organizado, pero va a generar alguna necesidad. Conflicto interno, de pleitos, lo más básico que es la seguridad pública municipal. Y si no tenemos esa capacidad y nos suman un grupo de gente que va a estar aquí por un tiempo indefinido, pues sí se va a volver una problemática, porque las instituciones no tienen ahorita la capacidad y le sumas una problemática más. Es como si ahorita digamos, vamos a meter 20 alumnos más. Pues, ¿cómo le hacemos? Pues nos pegamos un poquito más, pero pues el aire nos va a dar calor. En fin, vamos a empezar a incomodarnos, ¿verdad? No vamos a caer, no vamos a tener la misma libertad. Bueno, para las instituciones va a ser lo mismo. Con lo mismo tienes que cuidar a más gente y con más problemas. Entonces, sí nos va a impactar esas decisiones o esas medidas que está tomando a nivel internacional. ¿Qué debemos de hacer? Yo diría que dentro de esas políticas que comentaban los maestros que tienen que hacer los gobiernos es fortalecimiento a las instituciones. Y eso se traduce, sí, es una palabra muy política, muy que escuchamos diario, no fortalecimiento, pero ese fortalecimiento es, la verdad, los políticos, los amigos se demuestran en el presupuesto, es una frase muy clásica, pero es la realidad. Si tú quieres ayudar a alguien en temas de gobierno, es inyectarle mayor dinero para que puedan hacer mejores su trabajo. Hubo un déficit del casi 40% de menor cantidad de recursos hacia las procuradurías locales, hacia los grupos policiales del Baja California. Entonces, eso se ha impactado mucho, la verdad. Ha impactado mucho y
Dentro de las medidas que deben de tomar los gobiernos federales, en este caso para nosotros, bueno, lo mismo, el fortalecimiento de las instituciones en materia de seguridad, lógicamente migración. El tema es que pues no ha habido de los últimos años un apoyo real en eso. Maestro, Dígame. la parte de este apoyo, independientemente que venga dinero, por lo menos en las noticias locales hemos estado viendo, por ejemplo, el helicóptero de la dirección de la Secretaría de Seguridad Pública, el uso que tuvo, ¿no? Que se le dio ahora que fue la Serie del Caribe. La Serie del Caribe, un evento internacional. ¿Qué va a exigir de las personas que están integradas a los cuerpos de seguridad? Si estamos, bueno, eso yo a veces lo pudiera interpretar como estamos muy a gusto ganando un sueldo, integrados a un presupuesto, siendo capacitados, consiguiendo antigüedad, utilizando medios, recursos de los gobiernos, pero ahora nos va a tocar enfrentar, a veces no necesariamente porque las propias instituciones de gobierno lo deseen, porque lo que no queremos nadie pues es que haya balaceras o que haya muertos o conflictos cerca de nuestro hogar, pero se van a ver obligados por cuestiones económicas, por cuestiones de seguridad, sobre todo de Estados Unidos, que ahora viene esa situación, y por riesgo también de los empresarios, ¿no? De las personas que tienen recursos, se va a trasladar a una situación política, pero el empleado va a tener que cambiar, va a tener que migrar a otras. ¿Qué va a hacer el empleado y qué va a hacer el gerente público en este caso? ¿Cómo deberían actuar ahí? Pues yo considero que principalmente deben de ser muy conscientes de la responsabilidad que tienen los servidores públicos. En mi experiencia, uno de los factores importantísimos para que un servidor público o esos inspectores principales debe ser, aunque sea muy trillado, pero la verdad es esa concientización de ellos mismos de su rol en el tema de seguridad. ¿Verdad? Yo pertenecí 22 años, ya tengo 8 años que salí de las corporaciones, pero me tocó estar de primero abajo. Y la verdad, cuando desde arriba, desde la escalera de arriba, se empieza a permear ese liderazgo, esa idea, permea hacia la institución, pero es un compromiso de nuestros responsables del tema de seguridad. Es una. La otra parte que yo veo un poco rojo y puede ser también esa gente que se va a quedar aquí, que viene con la intención de a lo mejor quedarse, o se encuentra en un momento de que no hay trabajo, porque no tiene identificación, no tiene manera de comprobar estabilidad en el Estado, también puede ser un caldo de cultivo para el crimen organizado. ¿Por qué? Porque los va a empezar a contar, ¿verdad? Gente que en situación de calle o desesperación, ya tengo un mes, no puedo cruzar a Estados Unidos, está la frontera muy cerrada, no hay nuevas vías por parte de los, ahora sí que de los polleros, como dice, y al no tener una situación de depresión porque dejó a su familia, no encuentra trabajo, en fin, en situaciones que podemos pasar cada quien, esa gente puede caer en las garras del crimen, o inclusive, por el tema de Ciudad Juárez, un poco más agresivo, Tijuana, pueden llegar hasta el grado, y me voy a exagerar, pero puede llegar al grado que llegan a los centros de donde están ahorita recluidos y llevarse pues, a los hombres, básicamente. ¿Para qué? Para que se incorporen a las filas del crimen organizado. Sí, y en el contexto de un conflicto interno de ahorita de los grupos criminales que están robando automóviles, están secuestrando, pidiendo recursos, están matando al contrario, necesitan recursos, entonces van a captar los que vienen de Estados Unidos y los que vienen de Sudamérica. De hecho, hay un fenómeno para preguntar, César nos dice, sí, por allá ya por 2008, 2011, del 2008 2011, me acuerdo que andábamos todos los compañeros, sobre todo los que estamos destacados en el Valle de Mexicali, tomando fotos cuando llegó el primer cholopanco presa del mar a Salvatrucha. Para nosotros era así como un animalito salvaje porque nunca habíamos visto uno. Para agarrar a uno se necesitan 5 oficiales. Para agarrar a uno 5 oficiales. Entonces, aquí venía la problemática que cuando años después Estados Unidos hizo la propuesta de México un país seguro, habíamos muchos que lo criticamos por una sencilla razón.
Deben saber ustedes que Estados Unidos aplicó algo que Cuba aplicó para los gringos en los 80, llamado fenómeno de los marielitos. ¿Qué significa? Fidel Castro descomprimió todas las cárceles de Cuba y se los mandó en Panga, se los mandó a Estados Unidos. Deben saber que por política nacional de los Estados Unidos, cualquier cubano que pise suelo norteamericano, oh güey, es libre, ya es gringo, ya. ¿Me explico? Entonces lo que hizo Fidel Castro, muy inteligente, fue descomprimir todas las cárceles de Cuba y se los mandó a los gabachos a la década de los 80. De hecho, de ahí sale una película que después se consagró llamada Scarface, el producto precisamente de esa realidad. Entonces, para irme al caso de México, allá por los 2008, 2011, Estados Unidos empezó a descomprimir sus prisiones, sobre todo los delitos federales, que son los más delicados, ¿no? Entonces, lo que hacía Estados Unidos es aquí Mexicali, Tijuana, Tecate, o decir aquí, porque eso era lo que nos tocaba, no lo aventaba, pero nunca notificaba a México quién es centroamericano, quién viene de una prisión, quién es mexicano, quién es... Para los estados norteamericanos no existe Latinoamérica, todos son mexicanos. Bueno, los avientos y para ellos todos son mexicanos. Entonces, para cuando llegaban aquí, nosotros necesitamos tener una relación. El Instituto Nacional de Migración estaba igual antes como está ahora, tampoco ha habido mucho avance. Mucho. Equivalente a nosotros aquí, Instituto Nacional de Migración, todos los chinos se llaman igual. Algo así. ¿Me explico? Entonces, ¿qué significa eso? Estados Unidos mandó a todos los presidiarios de delitos federales, sobre todo la Salvatrucha. Entonces nosotros por allá en aquellos años pues, agarramos uno, pero luego nos empezamos a ver en la calle. Uno, dos, y empezaron a poblar como hongos. Al rato tuvo un problema a nivel nacional, me estoy yendo en el 2011. Empezaron a apoderarse de todo la transpeninsular que va desde Baja California hasta Los Cabos. Y en esa medida empezamos a ver cómo se iba incrementando la violencia. No porque la migración fuera en sí perfecta la violencia, sino porque los grupos criminales iban cooptando aquellos elementos y actores que eran atractivos para ellos. Y ahí vimos la relación de cómo también había una variable proporcional al incremento de la violencia. Una variable. La cuestión de la criminalidad es multidimensional. Multidimensional. Entonces ahí veíamos cómo precisamente nada más de las pandillas, de las gangas norteamericanas, tenemos la Mara Salvatrucha, tenemos la otra que Barrio Logan, que están aquí en San Diego, Barrio Logan, que otros son los de los... Bueno, ahí va, no. Y al rato nos dábamos abasto. Nada más por decir, una cosa que ocurrió no hace mucho tiempo, cuando se decreta la cuestión de México país seguro, todos los que estábamos involucrados sabíamos seguro, pero no, o seguro para quién. Ahora, interesante ahí es el tema de las prisiones, de las cárceles. Entre el fin de año pasado y este año se han visto algunos conatos o algunos problemas dentro de las cárceles en México, a nivel país, y un poquito, pienso yo, más enfocado en el sur de la República. Estos números que últimamente ha estado dando el gobierno federal de tantas personas que han caído en prisión, pues deberían estar por lo menos, sobre todo en el sistema actual, inmediatamente ser canalizados a las prisiones, independientemente si son juzgados culpables o no. Y esto está haciendo que se presione el sistema carcelario. Entonces, ahí hay algo que debemos nosotros reforzar, lo que nos van a mandar, que también la población en Estados Unidos está de acuerdo en gran parte de lo que dice su presidente, que son criminales, ¿no? Secretario de Defensa, secretario de Seguridad, así los dice, vamos por criminales, los vamos a sacar. Entonces, gran parte de esa presión va a ser para nosotros, está quedando a nosotros. ¿Qué pretende el gobierno de Estados Unidos? Bueno, para el caso de México, posiblemente es la cuestión de la migración y un refrendo popular a sus gobiernos. Posiblemente me atrevería yo a opinar. Pero esta actividad del gobierno norteamericano se está replicando a nivel mundial. Se está replicando a nivel mundial, lo estamos viendo con Ucrania, lo estamos viendo con el conflicto con Israel, con el Medio Oriente. Entonces, las grandes potencias están sacando provecho. Una parodia, un ejemplo, es como cuando en la secundaria o en la preparatoria, los más grandes se juntan para golpear, para amedrentar,
para sacar provecho de los más chicos, de los más débiles. Entonces, en este caso estamos viendo ese escenario donde Estados Unidos, de alguna manera, está atacando a los más débiles y sin decir que no tiene esta confrontación con Rusia y China, está dejando eso para después, para que ellos digan, bueno, no es conmigo, vamos a negociar, digamos, en un aspecto. ¿Qué nos queda a nosotros en este mundo tan conflictivo? El tema de seguridad, pero lleno de inseguridad. Ahora aquí con nuestros estudiantes, hombres y mujeres, futuros servidores públicos y actualmente ciudadanos conscientes y responsables y cada vez teniendo mayor conocimiento sobre esto, ¿tendrán ellos un papel que hacer aquí? ¿Qué sería qué deberían hacer? Definitivamente, yo creo que vamos a pasar la bolita ahí. Sí, ahorita van a participar. Así cerrando, yo creo que definitivamente si me regreso en el tiempo y cuando estaba a aquel lado, ¿no? Porque me tocaron también allí como ustedes, como estudiantes, pláticas de maestros, invitaban también a gente en su momento de algún tipo de mesa como la que tenemos el día de hoy. Y la verdad que a veces, como estudiante, ahorita se acaba la clase, nos salimos y se olvidó. Ya cumplí con la profe, ya asistencia, ya cumplí. Y a veces no sé si es válido o no, pero es la realidad. Y la verdad, no me voy a asustar porque esa es la realidad. Pero ojalá que sí se queden con algo, con esa semilla, esa duda de que si te interesa un poquito más estar informado. La verdad, ese es el único consejo que le puedo dar. Quédate con un poquito de esa inquietud, porque el día de mañana que estés en una posición de toma de decisiones, ¿verdad? Para eso están ustedes. Yo siempre le digo cuando soy maestro, cualquier curso, cualquier tipo de capacitación, como le queramos llamar, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Pues yo siempre he dicho que toda información que tomemos nos sirve para una mejor toma de decisiones. Entonces, si yo estoy informado o tengo un conocimiento de algo, voy a tomar la mejor decisión. Me puedo equivocar, todos nos equivocamos, pero tengo menos margen de error de equivocarme si tomo una mejor decisión. Es como cuando nos preparamos para algo. Entonces, cualquier curso, cualquier charla, eso aprovechenlo. ¿Por qué? Porque el día de mañana no sabemos dónde nos va a llevar la vida. Y si nos llega un puesto público de toma de decisiones, pues más informados, desde más jóvenes vamos a estar preparados. Y bueno, ese es mi consejo. Mi consejo sería estar muy al pendiente. Se está tocando una época de muchas transiciones, como dice el maestro. Y lo están viendo ahorita todos los días dar noticias de Trump, que si dijo, que si comentó, que si qué hizo. Pues hay que estar al pendiente. La mitad quizás sea mitote, la mitad sea nomás la nota. Pero dentro de ese mundo de universo de notas que nos van a dar, y ahora ustedes la tienen bien fácil, meten al TikTok y en 30 segundos le dicen la nota más. Yo antes tenía que chutarme el perro de risa y una hora, no había TikTok. Entonces, metes al TikTok, no pasa nada, pero en vez de estar viendo un video de cura, como decimos, que también a mí me gusta, promover un tiempecito a ver 4 o 5 de lo que más está viviendo en el mundo. ¿Va? Sabemos que ustedes hoy 30 segundos, un minuto es mucho, vamos, porque tienen tiempo para estar viendo más. Pero si les queda tiempo en la noche a ver unas noticias, un resumen, ahí está muy fácil. Entonces, ese sería mi consejo. Gracias. ¿Qué podemos comentar aquí con los alumnos? Hay muchos temas, sobre todo en el caso de la geopolítica, en el caso, pues ya vimos la actuación, o sea, nos está moviendo Estados Unidos, nos está obligando a mover, ya teníamos nuestros planes, ¿verdad? Pero dijo alguien, ese balón es mío y se va a jugar con mis reglas. Ahora quiere Groenlandia completa, piensa en Estados Unidos. Sí, le cambió el nombre al Golfo. Sí, le cambió el Golfo, etcétera. Panamá, incluso Canadá ya empezó a poner en sus anaqueles, este producto es canadiense para que la gente discrimine y refuerce la economía local y sea menos el impacto. En México le sigue los pasos hecho en México y escuchando un poco ahí el detalle es, bueno, será hecho en México, pero con recursos de dónde, ¿verdad? Y con mano de obra de quién, etcétera. Entonces hay una serie de requisitos que los están tomando en cuenta, que yo no pienso que sea una mala idea, pero habría que ver qué alcance va a tener. De hecho, ahorita lo que está comentando
Sorgaeta, una de las cuestiones que yo les comento mucho ahorita a los grupos de geopolítica, no se está haciendo nada a lo tonto ni tampoco se está haciendo nada nuevo. Si ustedes se echan un clavado a cualquier bibliografía, a cualquier lectura de geopolítica, se van a dar cuenta que la cuestión con, por ejemplo, con los estrechos en Centroamérica, es que ya viene con Kinder, ya viene con los teóricos de Spikeman. Spikeman ya pone en relevancia desde 1902, inicios del siglo pasado, ¿no? La importancia de Groenlandia. ¿Qué significa? Lo que está haciendo el señor Trump está haciendo sola, simple y sencillamente un paso evolutivo en el proceso histórico de los Estados Unidos desde su fundación hace más de 250 años. Realmente a lo mejor ahorita tengamos, no sé, 20, 40, 50 años, pero es un parpadeo en el proceso histórico. Realmente no está haciendo nada más que está haciendo ese pasito natural desde el enfoque y el proceso natural de la política exterior de los Estados Unidos. Aquí como casi la gran mayoría son internacionalistas, aquí cuando dan la lógica los aspectos teóricos. Realmente Estados Unidos está dejando a años luz el soft power, está pasando completamente un proceso de teoría realista y más específicamente el realismo de interdependencia compleja. Aunado esto con el proceso geopolítico natural, lo único que está haciendo es volver a retomar la doctrina Monroe de América para los americanos, fortaleciendo la política interna en un contexto actual de Great Again America, pero y la cuestión de Groenlandia, es que la cuestión de Groenlandia ya lo dice McKinder y Spikeman desde 1902, son pasos naturales estratégicos en términos de recursos naturales, ¿sí?, para los Estados Unidos. Para el norte, Groenlandia, es la cuestión del agua. ¿Me explico? Si lo vamos a hacer para Centroamérica, son los estrechos y las vías comerciales. Si lo vamos a hacer por toda Latinoamérica o el sureste asiático o Europa del Este, pues es que son las tierras raras. No vamos a olvidar ahorita que se están haciendo los procesos de negociación de paz con Rusia, sin Ucrania y la Unión Europea. Sin su participación. Y ya le dijo Zelensky que realmente no tiene para dónde hacerse. Nos vamos a quedar con el 50% de tus tierras raras, de forma indefinida. Véase, comentaba César, cualquier noticia del día de ayer. ¿Me explico? Ya Estados Unidos nos va a tener simple y sencillamente porque se han dado poco más de 200,000 millones de dólares, que por cierto los está utilizando para que la gente lo apoye porque es necesario en la paz. Entonces, en todo caso, sí, va a ganar Rusia, pero quien más va a estar ganando va a ser los Estados Unidos. Pero desde el punto de vista de los internacionalistas, pues es un proceso lógico. Simple y sencillamente es el actor hegemónico. No tiene parangón en términos militares. Que China, precisamente el conflicto ahorita en el futuro va a ser con China. Lo primero que va a negociar ahorita con Ucrania va a ser la división de Rusia con China, que es una cuestión estratégica. Mientras veo cómo me voy quedando con Groenlandia por las cuestiones del agua, mientras veo cómo con América Latina te cuadras con mis políticas internacionales. Finalmente, las grandes instituciones internacionales son subvencionadas por quién. ¿Me explico? Entonces, finalmente lo que estamos viendo es cómo la política exterior de los Estados Unidos se está obligando a los actores a que respondan a sus exigencias. Y estas exigencias empiezan desde sus objetivos geopolíticos, desde su política exterior norteamericana, que va ad hoc con la geopolítica, y evidentemente con su seguridad nacional. Pero no hay nada nuevo. Todo esto que les digo, ya lo dijo McKinder y Spikeman en 1902. Sí. Y ya lo vimos en el Imperio Romano y en los previos, ¿no? Bueno, hasta aquí, aunque hay diferentes puntos, preguntas tal vez para nuestros especialistas de parte de esta mesa, por el tiempo yo creo que es momento para pues, escuchar a nuestro público conocedor y interesado, ¿verdad? Claro. Una oportunidad para hacer la retroalimentación. ¿Quién desea participar? Yo. Mi pregunta es, ¿qué tendría que hacer México o qué medidas va a tomar, pues especialmente Baja California, porque es donde nos encontramos, con esta pues llegada de los migrantes? ¿Cómo le van a hacer para proteger o tendrían que reubicar o esconder a los migrantes? ¿Cómo? Pues como dice, algunos a lo mejor se regresan, pero entre que sí, entre que no, y pueden ser que ya lleguen estos cárteles a capturarlos, porque ni siquiera se están deteniendo. Si alguien va y se refugia a una estación de policías, entonces menos se van a
detener para llegar a una casa, sí, de migrantes. Entonces, ¿cómo va, pues, proteger ahí? Bueno, mira, grandísima tarea va a tener el gobierno federal, porque es un tema federal, aunque los estados lo van a estar adoptando porque pues están en esta zona, ¿verdad? Lo principal es desde que crucen la línea fronteriza, recibirlos, mandarles ese mensaje que están apoyados por este gobierno, darle las condiciones mínimas para poder su estancia estar el periodo que sea necesario y ellos están tomando la decisión que, como les digo, si van a buscar la necesidad de regresar al interior de la República o buscar colocarse en Baja California de manera formal. El tema de muchos de ellos es que tienen 15, 20 años que cruzaron y pues están desconectados de la realidad de México. No tienen ningún tipo de arraigo ya. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues de las facilidades. ¿Qué facilidad? Pues permíteles una identificación, buscarles, hablar con el sector empresarial para que genere empleos, que dé las facilidades para que puedan contratar a esas personas que no tienen manera de comprobar su estancia en los últimos años. Todo ese tipo de acciones tiene que hacer el gobierno, convenios con el sector privado, te comento, en ese aspecto lo que tiene que hacer y cuidarlos hasta donde tenga la capacidad del gobierno, ¿verdad? Emitirles identificación, facilidades con una carta de lo que sea, para que puedan salir. Y pues la otra es, la verdad, el tema que si llegaran a reclutarlos, pues la verdad, pues poner la mayor vigilancia, si quieres ponerlo así, pero la verdad, lo principal es las condiciones que yo te comentaba. Darles ese recibimiento, apoyarlos el tiempo que sea justo y darles las facilidades para que se puedan insertar en la parte laboral. Laboral económica. Sí. Ahora, son muy poquitos policías. Daban el anuncio de una veintena que iban a entrar a la academia para salir dentro de 7 meses, 8 meses, y de ahí se van a repartir unos a una corporación. Entonces, los recursos son muy limitados en cuanto a los humanos, la infraestructura, porque son acondicionados para una población estable. Por eso lo que decía el maestro, hay que generar gobernanza, o sea, alianzas sociales, convenios sociales, conciencia entre los funcionarios y también los empresarios, pero también entre los gobiernos. Desde mi punto de vista, los primeros pasos que ha dado el gobierno federal, sobre todo, han sido buenos, pero no hemos visto todavía el impacto del norte a sur. Nada más en temas, para lo que está comentando nuestro gabinete, nada más en temas de oficiales, y eso por el mínimo grado de investigación. Son 1.800 oficiales y lugares que hace 25, 30 años. 25 años. O sea, si usted se echa un clavo 25 años atrás, se iba a encontrar con el mismo número de oficiales que hoy día, hace 25 años. ¿Qué significa? Que tenemos un problema serio de déficit. Y si a eso le unamos que necesitamos políticas públicas, pero también necesitamos presupuesto para las políticas públicas, que no hay política pública que no dure sin presupuesto operativo. ¿Dónde viene el brete? Pero bueno, como comentó, hay voluntad por parte del gobierno federal, pues se necesitan más que programas y líneas y estrategias. ¿Alguien más iba a seguir? Yo comentaba que Estados Unidos ahorita está como poniendo, bueno, no sé qué palabra usó, pero como poniendo a prueba a los actores internacionales. ¿Usted qué cree que estarían o qué van a hacer los organismos internacionales pues para que no se haga lo que él quiere? O sea, porque él ahorita está diciendo esto y esto y esto. O sea, ¿cuál es su papel en ese? Excelente pregunta, y lo que te voy a responder yo es lo que divide la academia, así que muy seguramente algún otro maestro te va a responder tanto como por lo mismo como muy diferente. Ok, vámonos con la mitad de la academia por la que yo me decanto. Estados Unidos como ser un actor hegemónico y finalmente ha generado relaciones internacionales, ha generado a través del fenómeno de globalización e interdependencia, ha generado cierta codependencia con los demás actores. Esto significa que las instituciones internacionales, fíjate lo que te voy a decir, si me equivoco ya cualquiera de los que están aquí puede corregir abiertamente. Las instituciones internacionales están entrando en crisis. Estamos viendo principalmente, te voy a romper el corazón, Jaro,
principalmente con Naciones Unidas. ¿Me explico? Velo ahí con la cuestión de Israel y Gaza, velo ahí con la cuestión de Ucrania, o velo también con el próximo conflicto que viene ahorita va a ser con Irán, por todas las que quieras ver en cuanto a Medio Oriente. ¿Me explico? Sin meterme ahorita tanto al sureste asiático, que va a ser otro Oriente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo cómo las instituciones internacionales están entrando en crisis, cosa que anteriormente no lo habías visto. Vaya, el comportamiento que tiene Estados Unidos anteriormente, históricamente, no lo habías visto. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que también el derecho internacional público está entrando en un proceso pues está conflictuando no por el derecho internacional ni por los organismos internacionales, sino porque el actor hegemónico, en este caso Estados Unidos a través de su política exterior, está presionando tanto que está conflictuando a los organismos internacionales. Por eso estamos viendo cómo Estados Unidos se da el lujo sin ni siquiera invitar a la Unión Europea. Y la Unión Europea, te pregunto, está llorando como un niño, como bebito. ¿Pero podrá hacer algo? No. Explico. Naciones Unidas, con la cuestión del genocidio y crímenes de lesa la humanidad, en cuanto, fíjense bien, en cuanto al conflicto con Gaza, ¿pudo hacer algo? Para todos. Habráse visto en la historia, y el que quiera responder adelante, habráse visto en la historia, ¿sí?, que Estados Unidos haya condenado y sentenciado no solamente al jefe máximo de la Corte Penal Internacional, sino a toda la Corte Penal Internacional como institución. Digo, si están enterados, ¿no? Estados Unidos ha condenado a la Corte Penal Internacional. Más conflictuado no puede estarlos. Y ojo, no es cualquier cosa. Y de ahí nos vamos con Naciones Unidas o nos podemos ir con otro organismo internacional. Lo que pasa es que esa va a ser la constante que vamos a estar viendo en estos momentos. Pero se entiende porque finalmente estamos entrando en una etapa de la teoría de las relaciones internacionales, en una etapa de realismo puro y duro. Estamos volviendo al realismo puro y duro, pero se entiende porque finalmente Estados Unidos, como actor hegemónico, quiere mantener el status quo y no lo quiere ceder. Esa es la bronca que le responde. Yo es ligado a eso mismo, o sea, porque mi duda es que ahorita Estados Unidos, hablando de eso, pues quiere mantener la hegemonía, pero sabemos que hay un ciclo para eso. Entonces él no siempre va a ser el hegemónico. Está viendo que China, por ejemplo, está también subiendo su nivel y está casi, o sea, no serían como acciones como por sentirse atacado por el hecho de que ya está viendo peleas por ahí. Cuando usted aprieta León, el León cuando ya está, es cuando más saca las garras. Sí, claro, por supuesto. Nosotros hemos visto tan solo a Estados Unidos en su proceso histórico desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha. Es un parpadear para la historia. Nada más, fíjese bien, nada más. China, con diplomacia, para la paz de Westfalia de 1648, China ya tenía una historia de diplomacia de 2500 años. Entonces nosotros, desde esa visión eurocentrista, euroatlantista y sobre todo egocéntrica, nos hemos creído, desde un punto de vista occidental, nos hemos creído el ombligo del mundo. Realmente no. Lo hemos visto así porque crecimos dentro de ello, nos desenvolvemos dentro de ello. Pero China lo único que está haciendo es también buscar el status quo que habían mantenido durante muchos tiempos. Digo, como Rusia lo está haciendo en Euroasia, o también China en Euroasia con la nueva ruta de la seda. Entonces, de aquí en adelante, esa va a ser la constante. Son los conflictos en todas sus dimensiones multifactoriales, lo vamos a estar viendo. Y la constante es la violación a los derechos humanos, porque los países o lugares de origen han fallado en garantizar esos derechos. Los países de tránsito han fallado en garantizar esos derechos y los países de destino, tal vez en Europa la historia sea un poco diferente, pero también es una migración inmensa, que habrá situaciones que no podamos evitar ahí. Pero en Estados Unidos
precisamente una de las perspectivas desde mi punto de vista que va a ocurrir es que esto va a llegar a ser beneficioso tanto para el crimen organizado como para la industria, la empresa, la agricultura en Estados Unidos. O sea, el gobierno los está poniendo en un entredicho porque el aspecto de migración y combate al fentanilo es un elemento electoral que le permitió mucho respaldo, pero tras de eso, sus acciones están siendo económicas. Entonces, lo que habla ella de las organizaciones internacionales que procuran los derechos humanos, la equidad, la transparencia, la honestidad en los territorios nacionales, en los ambientes nacionales, pues ha venido esto en México, nuestros gobiernos han desobedecido a mandatos internacionales o sugerencias en cuestión de derechos humanos. Actualmente el INE le está dando una solicitud, está explicando que no puede, tiene problemas para encauzar las candidaturas en el Poder Judicial, y el representante del Congreso dice, bueno, pues arréglalo, yo ya te mandé, tú tienes que arreglarlo. Entonces, ya no hay una ley, no hay sino que es el poder en sí mismo, como dice aquí el maestro, y como se puede expresar muy, muy coloquialmente, fuera máscara, o sea, no hay problema. Los Estados Unidos hace dependiente a la comunidad internacional, por lo menos en esta parte, la hace dependiente y ahora dice, abusaron de mí. Les quita todos los apoyos y podemos estar a favor o en contra, etcétera. Pero lo que está haciendo es, te hago dependiente y luego te retiro los apoyos y ¿qué vas a hacer si no tienes recursos, si no voy a obedecer tus indicaciones? Los derechos humanos están al final del tema, como tema de agenda. Se va a usar, eso es lógico porque todas las personas, con sus excepciones, todos los gobiernos, todas las culturas tienen un sentido de lo que es bueno y lo que es malo. Saben, en ese mismo sentido, pues, respecto a la ética o a la moral, que asesinar es que mentir para construir un delito a una persona es negativo. Lo sabe la cultura china, lo saben los norteamericanos, lo sabe Europa. Rusia también lo sabe, pero lo usan en favor de esta hegemonía. Los derechos humanos en la agenda están, desde mi punto de vista, hasta el fin. Es importante que nosotros nos conozcamos, tengamos las herramientas técnicas que existen en la actualidad y en su momento pues se van a volver a utilizar, como dice aquí, pues esto no va a durar para siempre, pero ¿cuántos siglos puede durar? Parpadeo de la historia, en el caso de los Estados Unidos. Un elemento muy interesante aquí es la cuestión en el caso de Occidente, nos regimos por sistemas democráticos. Tal vez esa sea la llave en relación a los derechos humanos que permita hacer cambios diferentes en las agendas. Puede ser, pero eso que nosotros sabemos también lo saben aquellos que no quieren, que no aprecian la democracia como un elemento para hacer valer los derechos. Pues son 4 años de Trump, pero ¿cuántos lleva el gobernante en China? ¿Cuántos lleva el gobernante en Rusia? ¿Sí? A lo mejor Trump hace una estructura adecuada para poder permanecer, por lo menos en esta ideología, en este cambio de la geopolítica, de cómo interpretar esto. ¿Se comentaron? Esa es la primera parte. Ya. Mi pregunta es que tema de la aplicación, por ejemplo, había una aplicación que se llamaba Community One, que era para los migrantes. Mi pregunta es si habrá una en México ahora para recuperar esa información sobre qué va a hacer. La verdad, digo, referente a eso, no hay ninguna medida, lo que se sabe hasta el momento. La verdad, no estaba preparado México para esta nueva tarea, es la realidad. Entonces, se está trabajando de manera ahorita prueba y error,
referente a lo que decía la compañía de los derechos humanos, desgraciadamente va a haber muchas violaciones de los mismos aquí en estos procesos. Por eso yo decía, cuando decía la pregunta, ¿qué se tiene que hacer? Pues un buen recibimiento desde que nos dejen las personas en línea. Y eso, pues, se requiere un trato digno, ¿verdad? Y digno a lo mínimo, me refiero a lo que se considera los propios derechos humanos, la dignidad de la persona. Entonces, desde ahí es muy importante. ¿Dónde van a dormir? Que tengan las facilidades, las condiciones mínimas, que no haya acceso con los menores, con las mujeres, ¿verdad? Porque todo eso lo viven cuando cruzan, ¿verdad? Por los que les ayudan a cruzar, viven esos fenómenos de violación a sus derechos. El tema es que cuando crucen para acá no llega a pasar. ¿Por qué? También pueden pasar esa parte. Desgraciadamente, el hecho de no estar preparados y no tener instituciones fortalecidas, como digo en principio, puede provocar un incremento en la violación de los derechos. Claro, que el gobierno lo va a esconder porque pues, él nos va a dar un vaso en el ¿Y cómo nos vamos a enterar? Perdón, nada más para cerrar. Pues por algún medio, por algún video que se filtre, ¿verdad? Porque el gobierno pues va a hacer su parte. De hecho, México por excelencia no ha tenido política migratoria. Y nada más como ejemplo, y allá contra los derechos humanos, nos quejamos de los gabachos, rasquen tantito, cómo tratamos con la frontera sur de Chiapas con los de Guatemala. A ver cuando les está yendo a ver si no los dejan encerrados. Rasquen tantito nomás cómo los tratamos. Toda la cuestión de derechos humanos, institucionalidad, como que allá está oscuro el asunto. Harold, Mi pregunta era muy relacionada era porque hace un tiempo investigamos referente a la libre comercio también de Canadá y entre las señalamientos y críticas se mencionaba la necesidad de un acuerdo de seguridad y ponían en mesa la propuesta de hacer un negocio con un nuevo tratado que apunta a esto. Pero también se la crítica referente que como este tratado tenía mucho enfoque norteamericano, estadounidense específicamente, iba muy unido a la mano de Canadá y señalaba mucho a México. Y entre los puntos que señalaban prácticamente era todo un desglose hacia México, que México se tenía que comprometer a los aspectos, tenía que hacer esto, esto y lo otro. Y para poder pasar al tercer punto, México tenía que cumplir todos los puntos anteriores. Entonces lo tachaban como un proceso de cierta forma de imperialismo estadounidense, de cómo quería apoderarse y llegar a la región norteamericana de una manera sutil, manejando el tema de seguridad. Y ya lo está haciendo de esta manera, pues, tachando los grupos como terroristas. Y de qué forma, si se llegase a proponer este negocio, este tratado entre los tres países, cómo se vería México, en qué situación estaría, porque en caso de que México ahorita que está pues en una situación muy crítica de decidir pues llegar a Estados Unidos o mantener su postura de que no nos vamos a dejar, ¿qué panel o qué visión tendría México al no querer aceptar este tratado? Porque pues, de esa forma sí lo perjudicaría en zona de seguridad y soberanía. Pero pues también se vería como de cierta forma rebelde no querer establecer este tratado de seguridad porque ya como no quiere lo que te va a beneficiar, pero es internacional o más que nada nacional, si lo viene perjudicando y ya lo está perjudicando. Ok, bueno, de entrada, primero, Estados Unidos cuando hace acuerdos los hace siempre para, sabiendo que los va a ganar, siempre que va, no te va a hacer un acuerdo contigo si no sabe que está maximizando sus intereses de entrada. Si no hay ahí una cuestión de beneficio o ganar, Estados Unidos no va a hacer ningún acuerdo. Entonces, veas el caso, por ejemplo, el caso de Mérida, ¿no? El plan Mérida entró, justo nomás se ratificó la cuestión del TLC. Y viene en Mérida, nos quejamos mucho del plan Mérida y apenas hasta el año pasado se acaba de dejar de subvencionar por parte de Estados Unidos el plan Mérida. O sea, se quejó mucho, pero pues finalmente estamos supeditados a eso. Ahora, de que es una postura neocolonialista y que se puede criticar, sí, claro, por supuesto, y seguirá manteniéndolo neocolonialista y luego posteriormente neopostcolonialista, pero finalmente Estados Unidos en términos históricos siempre se ha mantenido con esos dos enfoques, o aislacionista o expansionista. Y aquí es donde viene lo interesante con la geopolítica. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista geopolítico, las grandes potencias siempre van a tener que definir por sus objetivos geopolíticos. De los contrarios se lo van a comer. La geopolítica es muy clara, ¿sí? O te expandes o te absorbe.
Explico, es muy sencillo, ¿no? Ya María ahí se lo va a recordar muy bien. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que va a pasar? Estados Unidos con Canadá han estado muy integrados, en muy buena parte de este proceso histórico de crecimiento por ambas partes, términos comerciales y de seguridad, la comunicación que tiene, pues ya es parte de, ¿no? No hay nada nuevo. En el caso de México, sí. En el caso de México es nuevo para México y lamentablemente México ha estado supeditado a una codependencia económica por más de 30 años de los Estados Unidos. El problema no es los 30 años, el problema es que ha llegado a estar supeditado del crecimiento económico de México y de los Estados Unidos hasta más del 80%. Entonces, aquí la cuestión, a tal grado de sacrificar el desarrollo nacional e industrial. Entonces, este punto es, ¿qué tantas alternativas le queda a México? Explico, que será neocolonialista, estoy de acuerdo contigo, pero en ese sentido, en estos últimos 30 años, México, ¿qué ha hecho, por ejemplo, para vivir precisamente un proceso de descolonización? Ojo, y no me refiero a proceso de descolonización, aquí quiero ser muy puntual en esta parte, a proceso de descolonización ideológica, es lo de menos, a proceso de descolonización económica, que el neocolonialismo hoy en día, eso es lo que implica, un colonialismo económico e ideológico, pero principalmente económico. Y en ese sentido, sí, México en los últimos 30 años, va a poder más para atrás, pero sobre todo de forma tácita en los últimos 30 no ha hecho mucho. Entonces, que para Canadá, mira, yo soy muy crítico con el NAFTA, pero no creo, y estoy casi seguro que Estados Unidos también, por los beneficios que obtiene, lo vaya a desdeñar. Pero en todo caso, en el peor de los escenarios que llegara a pasar, finalmente las repercusiones más dramáticas, evidentemente, iban a ser en este caso, para nosotros. ¿Sí? Explico, porque no tenemos de dónde agarrarnos cuando, en términos agroalimentarios, en términos energéticos, la cuestión de la seguridad que está manejando Estados Unidos con una visión geopolítica no solamente es la seguridad pública, es la seguridad económica en primer lugar y por ende la seguridad energética. Por eso vas a ver que va a atacar todas las cuestiones de la energía alternativa o las nuevas energías verdes, porque finalmente los grandes monopolios de la energía convencional fueron los que financiaron a Trump, entonces les tienen que responder. Entonces, en ese sentido, tiene un respaldo y va a ver por esos intereses. Y ahí, hasta eso, nosotros nos va a convenir por ese lado, ¿me explico? Pero en todo caso, hemos dependido mucho del NAFTA, que eso nos va a traer grandes problemas porque finalmente primera instancia, nosotros vamos a ser los primeros que lo vamos a defender a costa de lo que sea necesario, a costa de lo que sea necesario, y vamos a tener que encuadrarnos o vamos a tener que llegar a soluciones que sean diplomáticamente viables. ¿Qué es lo bueno en este escenario? Que finalmente la diplomacia sí va a tener que responder principalmente a los procesos comerciales o mercantilistas, que no es nada nuevo, ¿eh? La diplomacia mexicana en la época de Enrique Peña Nieto, una diplomacia dedicada única y exclusivamente a la inversión extranjera. Así que tampoco va a ser nada nuevo. Pero la cuestión es de que finalmente México va a tener que responder forzosamente a ese enfoque de teoría de juegos que es la de operación cruzada. Y hasta en ese sentido, México y la presidenta ha manejado una diplomacia bastante moderada y sobre todo no de confrontación, que esa es la parte interesante. No confrontación y entonces creo que se pueden obtener resultados positivos, pero Bueno, ya estamos en la hora, ¿verdad? Hora de esta mesa de análisis. Ay, nos gustaría seguir platicando con ustedes, pero ustedes tienen lo que hacer. No quiero que se preocupen en sus casos. ¿Por qué no llama? ¿Por qué no me ha avisado que todavía está en la escuela, verdad? Pero les agradecemos mucho haber estado presentes. Les agradecemos al maestro, eh, perdón, César Díaz López y al maestro Héctor Morales la presencia aquí en la facultad para participar de esta mesa de análisis. Les agradecemos a ustedes también su presencia. A nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas y de la Academia de Ciencia Política, muchas gracias.